Venga, date un vuelo para mi gente de YouTube. Mírale qué guapo, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Qué bonito es ver la ilusión de un perro recibiéndote, aunque como veis también es difícil distinguir si lo que quieren es comer o lo que quieren es verte realmente. Mira, un perro cagando. ¿Queréis ver un perro cagando? Pues ahí lo tenéis. Yo creo que la ciudad es un entorno muchísimo más hostil para las personas mayores que, por ejemplo, vivir en un pueblo. Pero solo soy un señor de campo, un señor con una vida de gallina que madruga mucho y que a estas horas solo tiene ganas de cenar y dentro de poco irse a la cama. Como Europa estuvo a punto de perder absolutamente todas las viñas que tenía plantadas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Son las 7:15 de la mañana o así y estoy en la 42, de regreso a la parcela. He pasado 3 días por Madrid. Por cierto, vaya atasco para entrar a Madrid a estas horas. Mira que he salido pronto porque luego sé que se atasca incluso la salida. Yo, aunque tengo cierto tráfico, sobre todo en la M30, he tenido bastante suerte, pero lo que es la entrada a Madrid, qué locura. O sea, me ha dado por pensar, ¿sabes? Imagínate todos los días comerse ese atasco y además para ir a trabajar, ¿sabes? Pues si me dices que te estás yendo de vacaciones o lo que sea, pues te tragas el atasco incluso con gusto, tío. Ahora ya por este tramo que estamos alejándonos un poco de Madrid se ha vaciado un poco, pero había unas colas kilométricas, tío, qué desesperación, macho, enfrentarse a eso todos los días. Tengo muchas ganas de llegar a la parcela. Ya os he dicho alguna vez que cuando me ausento de allí, y eso que solo han sido 3 días y encima ha estado mi padre por allí, pero me voy como intranquilo, tío. Son tantos animales, son tantos cultivos, tantas cosas por hacer que estoy con la sensación constante, pues eso, de que me he dejado algo por hacer, de que voy a llegar y me voy a encontrar que ha pasado algo malo. En fin, que no consigo irme tranquilo del todo de la parcela. Tengo horita y media para allá. He decidido salir pronto porque quiero, ¿sabes?, sentirme como que he iniciado el día allí. Se esperan 38 grados de máxima y quiero hacer cosas. Entre ellas, quiero empezar a podarme los tomates y quizás empezar a montar la estructura de vallas que los sustentan. El entutorado de los tomates, el típico de todos los años, que ya conocéis los que seguís los diarios de campo por aquí. También, pues eso, muchas ganas de ver a los animales, de abrir a las gallinas y de volver a la rutina. He estado en Madrid básicamente trabajando. He estado, pues, un proyecto que quería sacar adelante, que ya les comenté primero a los miembros de este canal y ellos lo han visto en primicia. Por cierto, he activado la función de miembros. Bueno, ya estaba activada, pero estoy metiendo contenido. Estoy subiendo un vídeo e incluso 2 a la semana que podéis ver desde solo 2 euros. Es más, he estado trabajando en un pequeño vídeo que meteré así de vez en cuando en los diarios de campo, hablando de las distintas formas de ayudar al canal, que en vez de meterlo más adelante, mira, os lo dejo aquí en un momento. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 euros puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Habéis visto que además de los miembros, el tema de afiliados a Amazon, hay una cosa nueva que es patrocinalosdiarios.es, más enfocado, más que a vosotros seguidores normales, aunque bueno, si alguien tiene una empresa o un negocio y encima sois seguidores de los diarios de campo, pues lo mismo se puede hacer hasta un precio especial, ¿vale? Por si a alguien le interesa, pero más enfocado a empresas, a servicios, pues a gente que quizás tenga membresías y tal, para promocionarse en el canal. Me gusta mucho hacer vídeos promocionales, es algo que estoy descubriendo
descubriendo. Me curro bastante el guión, creo que son vídeos bastante guapos y creo que el precio pues está ajustado a lo que se viene pagando en internet, aunque bueno, de estos hablaré más adelante, pues más de lo que espero del proyecto en sí cuando estemos haciendo cosillas por la parcela. El punto malo de salir a estas horas es que no va a estar abierto ni el supermercado cuando pase, así que voy directo para la parcela y empezaremos a hacer cosillas por ahí, que el huerto parece que se ha acabado, pero ahora casi viene más trabajo, las podas, los entutoramientos, los riegos, dentro de poco algo de producción, en fin, muchas cosas que hacer en los diarios de campo. ¿Qué pasa, Tesla? ¿Cómo estás? ¿Me has echado de menos? Pero has estado acompañada estos días, no te he dejado sola, ¿eh? ¿Y tú, Nietzsche? ¿Cómo está mi Nietzsche? ¿Cómo está mi Nietzsche? Mira, ella ya está pidiendo su sobre de comida, aunque hoy es muy pronto, la verdad. ¿Qué pasa, Teslita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me voy a cambiar, que no me quiero manchar, porque está tirando pelos Tesla además, y luego empezamos a hacer cosas. Tengo que hacer una cosa, bueno, son 8:46 de la mañana, como veis he llegado bien prontito. Vamos a abrir a las gallinas, a dar el desayuno a los perros de la otra parcela y luego me voy a tomar un café porque tengo que hacer algo, tengo que subir un vídeo que, bueno, vosotros ya habréis visto, de estos vídeos de 15 minutos que subo, dando un paseíto por el huerto. Me he currado ahí una introducción en Madrid y me falta hacer la portada, así que vamos a hacer como en los viejos tiempos, vamos a ir al huerto, vamos a echarnos unas cuantas fotos para hacer la portada, la hago mientras me tomo el café y luego, a ver, pues voy a mirar la aplicación del tiempo porque veo el cielo un poco como si fuera a llover, ¿no? Y claro, el tema de las podas, sobre todo el año pasado tuve hongos en el huerto, también relacionado quizás por haber podado pues en unos días con bastante humedad, así que si vemos previsión de lluvia nos liamos a hacer otra cosa distinta porque quiero a los hongos bien alejados. Que sí, Nietzsche, que ya vamos, ahora te doy tu sobre, Nietzsche. Mirad, estoy escuchando al pavo real en el tejado, a ver si le pillo por ahí. Un día me va a romper una teja el tío, macho, no es qué carrera se pega por el tejado, pero luego es bonito. Mira, ahora que me ve, que se habrá asustado, seguramente salga volando. Pavito, venga, date un vuelo para mi gente de YouTube. Mírale qué guapo, ¿eh? Es que cómo vuelan estos bichos, macho, tienen una estructura de cuerpo. Mira, otro. Fíjate, además, que aterrizan en el sitio que quieren, tienen una estructura del cuerpo que jamás te imaginarías que pudieran volar tanto, pero se meten unos vuelos que flipas. Es más, yo os dije que me va a quitar algún pavo real, que se los voy a dar a un vecino, es más, le voy a dar un macho y 2 hembras. Lo que pasa que su parcela se ve desde la mía y tengo serias dudas de que los pavos reales se aguanten ahí y de un vuelo de esos no regresen a su hogar, ¿sabes? Porque al final se van a comunicar los unos con los otros, porque ese vecino me dice que oye a mis pavos reales. Pero bueno, en fin, se intentará. Pues ya os dije que por eso el otro día también levanté la pava, que pavos reales no quiero más en la parcela. Vamos a abrir a estas gallinitas que por cierto hay un par, mira esta, se está quedando un poco desplumada y esa también, lo que tiene pinta de que nos está alertando de que hay cierta presencia de parásitos en el gallinero. Esto tampoco hay que asustarse, ¿eh? Es una cosa muy común en las gallinas que tengan este tipo de desplumes por parásitos y por cosas así, pero hay que actuar, así que tendré que limpiar el gallinero, echar algún tipo de desparasitante. Lo mismo pruebo con la tierra de diatomeas, aunque tampoco tiene que estar necesariamente relacionado con la limpieza, ¿eh? Por ejemplo, el vecino ese, que ahora mismo está de viaje y le estoy cuidando las gallinas, tiene el gallinero siempre que se puede comer en el suelo. A ver, yo no es que sea un cerdo, ¿sabes? Pero lo limpio pues de vez en cuando, lo limpio bien y tal. Este hombre tiene pues eso, lo está limpiando cada 2 por 3 y aún así pues he visto que también es un problema que están teniendo este año las suyas. Y es que a mí me da que esta humedad que hemos tenido no solo es mala para, como os comenté el otro día, plagas como por ejemplo la praia del olivar, el repilo, cualquier tipo de hongo que haya proliferado en este ambiente de calor y humedad que tanto les gusta, sino que yo diría que también a los parásitos les afecta positivamente, ¿sabes? Esos años hay más parásitos, hay más garrapatas, más tipo de insectos y lo que sea. Y bueno, no os he dicho nada, estoy yendo a visitar a los otros perros, a ver si me han echado de menos. Aunque bueno, como ha estado mi padre por aquí, han tenido comida, han tenido compañía, así que tampoco creo que me hayan echado mucho de menos. Vamos a dejar abierto también esto para las ocas. Y ya que pasamos por aquí, siempre que pase os voy a hacer pequeñas actualizaciones de cómo va la aceituna, que va a ser uno de los grandes proyectos que tenemos
tenemos de cara a este otoño-invierno. Fijaos ya qué tamaño ha cogido. En el último vídeo os enseñé lo que es el cuaje, pero ya está cogiendo tamaño y forma de aceituna. Ya se puede apreciar que son aquí aceitunitas. A ver si no pasa nada, si no hay granizadas raras, si no hay cosas extrañas, porque en estas épocas del año lo de que te caiga una granizada y te destroce el huerto y te destroce estas aceitunas no es ninguna tontería, pero mira qué bonitas están ya por ahí. Evidentemente no toda flor se transforma en aceituna. Muchas de las flores del olivo, que es eso lo que se llama el cuaje, pues lo que hacen es simplemente mustiarse y no dan aceituna. Es un proceso totalmente normal. Mirad cómo vienen ya por ahí las ocas. Me voy a alejar para que pasen, pues si no les da como miedo entrar, pero están deseando que les abra el olivar para venirse a comer hierba y yo deseando que vengan para limpiarme el terreno. Fíjate, es que cuando estoy hablando con la cámara, tío, es increíble, siempre les da miedo, se creen que hay otra persona, yo creo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Qué bonito es ver la ilusión de un perro recibiéndote, aunque como veis también es difícil distinguir si lo que quieren es comer o lo que quieren es verte realmente. Pero bueno, intuiremos que nos tienen amor de verdad, que no es solo un amor interesado y que estaban deseando vernos por el hecho simplemente de ser nosotros. No sé, es más bonito pensarlo, ¿no? Y ya os he dicho que cuando me voy, pues, a ver, no es ansiedad tampoco, ¿sabes? No le puedo llamar ansiedad y más cuando se queda mi padre por aquí. Pero sí que me crea cierta incertidumbre, pues el hecho de venir y que haya pasado pues alguna cosa, ¿sabes? Pero un punto bueno que sí tiene el hecho de irte, aunque sea 3 días, porque el campo evoluciona muy rápido, es notar un contraste sobre cómo dejaste las cosas y cómo han avanzado. Se puede ver, por ejemplo, en el estado de la aceituna, pero se va a ver sobre todo en el huerto. No voy a ir ahora porque luego iremos a trabajar ya sea en las podas o en los entutorados, pero es increíble en 3 días lo que puede llegar a evolucionar un huerto, que te dejas las plantas de un tamaño así pequeñito y las tomateras crecen como a 5 centímetros por día y te las encuentras prácticamente el doble de como las dejaste. Esa sí es una de las cosas que me gustan, ¿sabes? También me pasa a veces cuando estoy editando, pues sacando los shorts de algún diario de campo antiguo y tal, que digo, madre mía, pero cómo ha evolucionado esto. También se puede ver en el punto negativo, por ejemplo, en el suelo. Esto a ver si esta semana ya me pongo a desbrozarlo un poco. Pues por ejemplo, te ves un vídeo de hace 15 días y ves que apenas había poleo, que por cierto lo tenemos aquí todo en floración. No veas qué olor más intenso hay por esta zona, pero ya te digo, qué rápido evoluciona el campo y en 3 días el cambio que mete, macho. Por cierto, creía que iba a ser un día de calor abrumador y estamos teniendo un clima súper agradable. Espero que se quede así durante todo el día y nos deja hacer cosas. Y ahora vamos a hacer la imagen de portada del huerto. La edito y preparo el vídeo mientras me tomo un café, que hoy es martes, ya sabéis, es el día de subida de vídeos, así que no son los diarios de campo. Y luego ya nos metemos con el trabajo en sí. Además, pues Madrid me da a veces para reflexionar sobre estos contrastes de la vida de campo y la vida en la ciudad, y tengo un par de temas así preparaditos que creo que pueden ser bastante interesantes. Y lo que os decía, tremendo cómo ha evolucionado todo esto. Fijaos ya qué pedazo tomateras tenemos, también las remolachas estas, fíjate qué pedazo de hojas. Las patatas, ya se ven unas patatas potentes de verdad, bien desarrolladitas. Pero bueno, hoy no vamos a dar un paseo por el huerto, que lo tenemos muy reciente. Mirad, me he traído aquí el trípode con el móvil. Esa silla era de... porque este trípode, lo malo que no es muy largo. Me gusta, es el oficial de GoPro, pero no es muy largo. Así que lo voy a poner aquí arriba de esto para hacerme la foto por ahí. Y yo creo que últimamente en las portadas, si os dais cuenta, me estoy abriendo, en algunas algo así ya más de refilón, de cara, aunque un poco alejado. Ya le voy cogiendo el tranquillo a eso de enseñar la cara poco a poco. No voy a salir como muchos youtubers así poniendo cara como de sorprendido de oh, no sé qué. Pero bueno, no me importa ya que se me vaya viendo. Yo creo que me voy a poner como por ahí. Voy a hacer así como abriendo los brazos, ¿no? Como de, este es mi huerto, que al final es de lo que trata el vídeo. Bueno, vamos a hacerla. A ver, vamos a abrir el trípode este a lo que dé. Lo ponemos aquí encima. Por cierto, este móvil, aunque ya tiene unos años, es un Google Pixel y la verdad que saca unas fotos brutales, tío. A ver, no sé si hacerlo así en 0,6 o hacerlo en 1, que se vea como más cerca. Lo que a ver si se ve el perro, tío. Le da un puntito como el perro siempre a las miniaturas. No, lo voy a hacer así en 0,6, que se vea como más abierto el ángulo, ¿sabes? Esto vamos a subirlo así. Vale, entonces ahora tengo que poner el temporizador aquí un poquito. Vamos a poner 10 segundos. 10 segundos. Y a ver... Tesla, ven. Ven, sal conmigo, Tesla. Ven. Ven.
Así, como abriendo los brazos. Yo creo que se me ha puesto el perro en medio, en mala posición. Yo creo que lo voy a tener que repetir, la verdad. A ver cómo ha quedado. Sí, no, destaca demasiado el perro. Tesla, venga, ven, ven. A ver, esa... El perro yo creo que en esta no ha salido. Pero vamos, si no directamente la voy a echar de aquí, macho, porque... Joder, es que sale en primer plano ya todo el rato y le enfoca a ella en vez de a mí. Así que lo que vamos a hacer es que se quite directamente y ya está. Esto... Espera, mira, vamos a echarlo así un poquito más para adelante. Y que quede medio llano también. Así me gusta más, que se vean los cultivos más de cerca, ¿sabes? Y esto así... Venga, vamos a ello, a ver si ya por fin nos queda bien esta foto. A ver, esta me gusta. Esta está bien, yo creo que me voy a quedar con esta. Me voy a editarla, os estará apareciendo por aquí. Y bueno, si no me gustara volvería aquí a hacer otra. Pero en principio ya tenemos foto. Así que ya os digo, mira, un perro cagando. ¿Queréis ver un perro cagando? Pues ahí lo tenéis. Las cosas de la vida con animales. Que ya os digo, me voy a tomar un café editando esto. Y luego voy a mirar el tiempo, importante. Si veo que vienen lluvias esta tarde, quizás dejemos lo de la poda y empezamos con el entutorado, o nos liamos a hacer otra cosa. Será por cosas, por hacer, y más cuando te vas unos días. Y bueno, a ver qué tal se da el día. Está siendo hoy los fieles de los diarios de campo, los que veréis la temporada 1, si os dais cuenta. Estoy como haciendo un diario de campo un poco de los antiguos, ¿no? Porque ahora es como todo menos improvisado, más secuencial, de tengo un tema preparado, hablo, tengo un tema preparado, hablo, pero hoy estamos improvisando un poco como hacíamos antaño, ¿no? Y aquí yo había dejado unas fresas, mira, no están maduras todavía, esto le queda un poquito, digo, a ver si ya tengo aquí las fresas preparadas y me las como. Por cierto, fijaos, mi padre ha puesto aquí ya por fin a la uva crispa y a la grosella estas líneas de riego, le vendrá muy bien, además ha dejado puestos los goteros y todo, vale, de lujo. Pues bueno, vamos a currar, a dejar preparado el vídeo, a ver qué tal funciona. Por ejemplo, el hilo de Twitter que hago todos los años cuando ya está el huerto plantado, hago un hilo pues con todos los cultivos, un tuit por cultivo y todo, bastante curradito, hablando de las variedades y todo, y siempre es un bombazo. Este año ha tenido, pues yo creo que han sido casi 200.000 impresiones, 1000 me gustas, un montón de retweets, de comentarios y de todo. A ver qué tal funciona en YouTube. Aunque tengo estudiado YouTube, el tema huerto es un nicho súper explotado, está llenísimo de gente, por eso yo intento darle a estos diarios un toque más personal y no enseñar solo sobre huerto y tal, porque ya te digo, está súper explotado, hay un montón de competencia y además considero que hay gente con mayor conocimientos que yo, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal se da. YouTube, de todas formas, los algoritmos y todo es una sorpresa, ¿no? Hay cosas que subes que a veces... Espera, aquí ha dejado mi padre el pienso del perro, se lo están comiendo las gallinas, voy a subirlo. Que hay cosas que no te esperas que vayan a funcionar, funcionan, otras que como esto que dices, bueno, no creo que sea uno de los vídeos más vistos y luego pegan el petardazo, en fin, que nunca se sabe con esto de las redes. Y ya estoy por el huerto, me he traído estas tijeras desinfectadas, como siempre, con un poquito de alcohol, porque hay que tener cuidado de no transmitir enfermedades entre plantas. Y vamos a empezar con el primer plano para enseñaros un poco lo que voy a ir haciendo aquí. ¿Veis? Esto es el chupón de un tomate, sale siempre así entre las axilas. Y bueno, me he traído las tijeras, pero esto básicamente así con la mano se quitan muy bien. Por cierto, estos ya con este tamaño, si te faltan tomateras en el huerto, podrías enraizarlo. Vendría bien usar un enraizante, sumergirlo así un poco, meterlo en tierra y podríamos multiplicar así los tomates. Luego también viene bien, veis, aquí identificamos, este es el tallo principal y estas ramas de abajo que van a tender a tocar el suelo, lo que favorece también la aparición de hongos. Estas sí que con tijera, porque son bastante gordas, pues a mí me gusta limpiarlas también. Y también otra cosa que hay que hacer, aparte de quitar esta mala hierba que ya aprovechamos para hacer aquí. Por cierto, yo había dicho que mientras hacía esto iba a poner paja en los agujeros,
Pero bueno, de momento lo vamos a dejar. Y luego las ramas que salen directamente del suelo, porque el tomate también tira chupón en suelo, pues también las quitamos. Fijaos la de energía que nos robarían este tipo de crecimientos si lo dejáramos crecer. Además la planta se quedaría totalmente monstruosa, asalvajada. Al tener tanta rama también multiplicaríamos el riesgo de enfermedades. Favorecería que salieran los frutos demasiado pequeños, también que no tuvieran aireación, que tardaran más en madurar al recibir menos calor. En fin, que esto de la poda de los chupones, por lo menos hacerle una, pero bueno, incluso viene bien hacerle otra más, porque esto es una planta que no para de tirar chupones, pues está muy bien hacerlo. Mira, vamos a cortar este de aquí arriba también, y veis, ha quedado mucho más limpita, con las partes bajas bien despejadas, y ya pues lista para tirar, para crecer y para darnos aquí unos cuantos tomates pera. Además, si os dais cuenta, ya tienen un tamaño que se empiezan incluso a doblar ellas solas, así que ya vendría bien hacer el entutorado, ir poniendo las vallas de obra esa como hacemos cada año, pero bueno, eso quizás lo hacemos esta tarde o lo dejamos para el próximo diario de campo. Vamos a cambiar de plano y sigo podando todas estas. Fijaos la de material que sale de una sola tomatera, es que al final estas podas, pues por eso son necesarias, pues no son 2 chuponcitos nada más, es un buen viaje. He estado mirando la aplicación del tiempo por si se preveían lluvias antes de ponerme a hacer esto, porque como os he enseñado está el cielo un poco cubierto y he visto que en principio pues no dan lluvias para esta semana, sí que lo dan para la siguiente, o sea que por eso también me he animado a podarlos, porque no quiero hacerlo la semana que viene cuando haya muchas lluvias, que luego lleguen los hongos, lleguen los problemas y en fin, tengamos como el año pasado, que las tomateras no les pasó nada, pero por ejemplo en los pepinos se redujo un montón la producción por el tema de los hongos. Aunque también hay que decir que las tormentas en verano son muy inesperadas. La aplicación del tiempo te puede decir que no va a caer absolutamente nada de lluvia y esta tarde caer un tormentón que flipas. Porque al final la previsión cuando hay estas temperaturas se hace muchísimo más compleja. Porque no es lo mismo una tormenta de invierno que la ves venir pues desde que está pasando básicamente por Europa. ¿Ves? Son esas grandes borrascas que se ven en el satélite Meteosat, se ven venir, pues ya te digo, con días de distancia te pueden decir que va a caer un tormentón, que viene una dana. Este tipo de tormentas veraniegas son distintas, se suelen formar por el proceso de convección, que es la subida del aire caliente que se junta con el aire más frío de la atmósfera, y entonces pues de repente se te ha liado un tormentón, que por eso vienen también las granizadas y todos esos fenómenos tan brutos, ¿sabes? Así como de repente y sin ningún tipo de previsión. Además pues suelen ser tormentas más concentradas, ¿no? Pues ya te digo, las grandes borrascas invernales vienen, además se dan en zonas muy amplias, pero estas pues se te puede estar lloviendo aquí y en 2 kilómetros estar casi soleado, ¿sabes? Porque son procesos como muy rápido, muy virulento. Como veis, soy un poco friki de la meteorología, la verdad, es una profesión frustrada, ¿no? Lo de haber sido meteorólogo, yo creo que me habría gustado bastante. Y como os he dicho, he estado por Madrid. Siempre que voy a Madrid me surgen reflexiones comparativas entre el campo y la ciudad. Como dije ya en otro vídeo, cuando haga este tipo de reflexiones y teniendo en cuenta que evidentemente yo he crecido en la ciudad y me he venido a vivir aquí por gusto propio, pues habrá mucha gente que prefiera la ciudad, que quizás le siente mal pues algún tipo de comentario de este tipo, que ya lo digo, no lo hago por atacar, al final cada uno tenemos nuestros gustos, hay gente que prefiere el campo, que prefiere la ciudad y está bien, ¿no? Pues si no estaría uno de los dos masificado y en el otro lado no viviría ni Dios. Aunque bueno, está claro que las ciudades las prefiere la mayoría de la gente, ¿no? Pues de ahí la concentración que tienen. Y es que el otro día salí a correr por Madrid, salí a correr prontísimo, porque también hay que decir que aquí me quejo mucho del calor, pero el calor en el asfalto se lleva peor incluso, ¿eh? Echaba de menos esas salidas a dar de comer a las gallinas con 36 grados en Madrid entre edificios se soporta casi peor. Pero bueno, ese no es el tema. Venía yo de correr 10 kilómetros, cada vez mejorando más mis tiempos, sintiéndome, pues digamos, poderoso, ¿no? Como te sientes, los que hagáis ejercicio lo sabréis, cuando sales del gimnasio, cuando acabas una sesión intensa de cardio, cuando mejoras tus marcas, pues te sientes un poco el rey del mundo, ¿no? Ese subidón de endorfinas que te da el deporte. Y yo ahí en Madrid, mis padres
padres viven en un cuarto sin ascensor, ¿vale? Entonces estaba subiendo las escaleras y de repente me crucé con dos señores mayores. Luego hablando con mi madre, sabe a quién me refería. Me han dicho que tenían 90 años, pero pude ver el claro contraste de dos edades enfrentadas. Yo, que digamos que no estoy en la flor de la vida, son ya 33 años, el prime de las personas es, digamos, a los 20 y pico, pero bueno, 30 años, estoy joven, además como ahora es la etapa donde más deporte estoy haciendo, donde más me estoy cuidando, pues a nivel salud, a nivel rendimiento, me encuentro perfecto. Y esos señores, si les veis cómo subían por las escaleras, tío, totalmente doblados, sobre todo el marido, a medio kilómetro por hora, apoyándose en el bastón, no sé, tío, o sea, es una escena que, a ver, se repite a menudo, hay mucha gente mayor tanto en la ciudad como en el campo. Bueno, yo incluso diría que en el campo y más, aquí lo que cuesta es ver a una persona joven, pero fue como el contraste, ¿no?, de venir yo de correr y ver los estragos de la edad en los cuerpos, que me dio la sensación de que hay que aprovechar estos momentos, ¿no? Hay que hacer cosas, mejorar, aprovechar la salud que tenemos y sobre todo, una cosa importante, intentar cuidarse, intentar pues tener una base de fuerza y una base aeróbica para que la edad no te perjudique tanto, ¿no? Porque luego ves, hay gente que con 90 años, tío, está increíblemente bien y suele ser gente, bueno, pues en fin, también estas cosas dependen mucho de la genética, ¿no? Tú puedes estar cuidándote mucho y que luego te venza un cáncer o que acabes doblado también por las circunstancias de la vida, ¿no? Por trabajos muy duros, trabajos muy físicos y todo, pero sí hay una cosa que está clara: hacer ejercicio durante la juventud, mantenerse en forma, es un reservorio total de salud para la vejez. En la vejez, al final acabas pues incluso perdiendo músculo, perdiendo capacidad cardiovascular, pero todo el músculo que hayas ido ganando durante tu etapa juvenil, durante tu adultez, ¿sabes? Pues es un reservorio de salud que luego te va a servir para no tener que ir doblado como esas pobres personas. También a nivel cardiovascular, todo el cardio que ganes, aumentar tu VO2 max, tu consumo máximo de oxígeno, pues al final, aunque con la edad se vaya degradando, pero tú podrás seguir haciendo actividades para mantenerte en forma más que esas personas que tengan que subir unas escaleras y ya se ahoguen, ¿sabes? Pues no sé, me parece una cosa básica, pero sobre todo me vino la reflexión esa de que la edad no perdona, ¿sabes? Y que hay que hacer cosas cuando eres joven, tío, hay que aprovechar. Al que le guste viajar, que viaje, porque luego te jubilas y acabas doblado, tío, y ¿para qué vas a viajar si no puedes ni moverte en muchos casos? Ya te digo, este era un caso extremo donde la salud física de estas dos personas era muy grave y también les vi ahí, tío, y esta es una de las reflexiones por las que la gente de ciudad pues lo mismo se me enfada, pero creo que la ciudad es un entorno muchísimo más hostil para las personas mayores que, por ejemplo, vivir en un pueblo. No te digo vivir aquí en el campo, en medio de la nada, porque ya cuando llegas a esas edades te pasas de médicos todo el día. Si no tienes que ir por una cosa, tienes que ir por otra, ¿sabes? Pero vivir en un pueblo, tío, o sea, en una casa baja, sin escaleras, porque esos señores vivían en el segundo, y entonces, claro, tener que subir 2 pisos de escaleras cada vez que vas a comprar el pan, con sus descansillos y su todo, es... Hombre, también es un esfuerzo que quizás, ¿no?, relacionándolo con lo de antes, te mantenga ciertamente saludable, pero yo diría que sería mejor, pues, no tenerlo que hacer obligado, ¿no?, y quizás, pues, hacer esa actividad teniendo un pequeño huerto. Hombre, ese señor, ya según le vi, ya para huerto tampoco está mucho, pero sobre todo pues cuando tienes más salud, cuando tienes algo de movilidad todavía, aunque hagas las cosas despacito, pues por ejemplo aquí en el pueblo hay mucho señor mayor que tiene su huerto, tío, y se va ahí todos los días y poco a poco lo hace y poco a poco lo hace, y evidentemente pues quizás no tendré una extensión como la mía, tampoco hace falta tener un huerto de más de 100 metros cuadrados, pero tienes ahí unos tomates, tienes incluso unas gallinitas, unos tal, y como que tienes un entretenimiento que te va a dar de comer y te va a mantener activo. Y luego pues mil cosas, ¿no? Pues pensé en esos señores mayores también, tío, teniendo que cruzar la carretera con la falta de reflejos ya que puedes tener a esa edad, en los mares de gente, imagínate, porque esa gente
no creo que salga ya mucho del barrio, ¿sabes? No están para ir al centro de Madrid, pero quizás tienen que ir un día al hospital, pasar por calles principales, chavales en patinete, la gente corriendo, arrasándoles, no sé. Yo creo que, pues ya te digo, la ciudad es mucho más hostil. Por no hablar que evidentemente en la ciudad ya nadie se conoce, seguramente, pues eso, mi madre sabía quiénes eran, tal, y pues si algún día tienen que pedir ayuda, alguien les ayudará, pero creo que es mucho más sencillo recibir ese tipo de ayuda de los vecinos del pueblo. ¿Que tiene su parte mala? Pues sí, porque hay una cosa en los pueblos que no se puede esquivar, que es el tema, pues por ejemplo, del cotilleo, ¿no? El otro día vi un tuit muy bueno, ahora que está saliendo de corrupción del gobierno y tal, ¿sabes? Del informe de la UCO, que es para los que no sean de España, ¿sabes? Pues está viendo como un caso de corrupción dentro del gobierno y se ha destapado por la UCO, que es una unidad de investigación de la Guardia Civil. Y hubo un tuit muy bueno que salían unas señoras de pueblo sentadas a la fresca en la puerta, que es una escena muy típica, sobre todo en estas zonas, pues por ejemplo castellano-manchegas o en Andalucía, que hace tanto calor. Las señoras ahí hablando de la vida del pueblo en el exterior, y decía, esta es la UCO de mi pueblo, como que son esas señoras las que se enteran de todo. Pues claro, yo que soy una persona bastante reservada con mi intimidad, pues es una cosa que no me gusta, el tema de los cotilleos y tal, pero a cambio, sobre todo en la vejez, tus vecinos van a ser gente que te conoce, que seguramente esté dispuesta a ayudarte, pues ya te digo. Y luego pues también la inseguridad, ¿no? Al final las ciudades cada vez se están poniendo más inseguras y hay gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. He visto pues casos de internet de robos a ancianos, pero que les tiran al suelo, les maltratan todo para quitarle 4 duros o alguna joya. En fin, que ya te digo, creo que sobre todo a esa edad totalmente superior el tema de vivir en el campo respecto a una ciudad. Pero bueno, al final gustos hay para todo el mundo y muchos de ellos pues quizás si siguen allí es también porque les gusta, ¿no? Porque si tienen un piso en Madrid con lo que vale también podrían venderlo e irse a vivir a un pueblo, pero lo mismo perderían pues también, no sé, cada uno pues ya te digo, es cuestión de gustos, pero así lo veo yo, así lo veo yo. Es más, también te digo que cuando tienes 18 años yo me alegro mucho de haber vivido en la ciudad porque es la época de buscar oportunidades, la época de pasártelo bien, la época de conocer quizás a más gente y tal, pero cuando llega la edad, pues no sé, me parece que hay que huir un poco de ahí y transformar tu vida en una vida más tranquila, y qué mejor para llevar una vida tranquila que vivir en un entorno así, ¿no? Y otra reflexión que me surgió, también relacionada un poco con esto, aunque yéndonos más a lo animal, todo esto me surgió corriendo, correr, sobre todo pues los días que no toca un entrenamiento de ir a destrozarte, donde la sangre no te llega ni al cerebro, pues los días de rodaje ligero, que vas corriendo a una velocidad moderada, pues vienen muy bien para hacer este tipo de reflexiones. Y claro, yo iba observando por Madrid, me fijo mucho en las plantas que hay, en los jardines, me fijo mucho en las aves que veo, y parémonos en esto, en el tema de las aves, tío. Gorriones, urracas, un montón de cotorras. Se escucha mucho el ruido de las cotorras, por ejemplo, por mi barrio, tío, que ya sabéis que son un ave invasora que está jodiendo el hábitat de los gorriones y de otras aves naturales de aquí. Y la cosa es que los veía ahí peleándose grupos de palomas por coger 3 gusanitos que se le habían caído a un niño en el parque, bandadas de gorriones entre terrazas esquivando pisotones, palomas enfermas medio atropelladas por un coche, huyendo de niños pequeños que corretean detrás de ellas porque todavía no saben que ese pobre animal pues también tiene sentimientos y sufre cuando le das una patada. O sea, si decíamos que para los seres humanos mayores la ciudad es un hábitat hostil, para el tema de los pájaros, tío, me parece una locura que se hayan asentado allí y no hayan volado unos cuantos kilómetros para investigar zonas donde no sean tan hostiles, ¿no? Pues yo que sé, aunque sea la casa de campo o una cosa así, porque me parece bárbaro cómo sobreviven esos grupos de aves por allí. Y la comparativa que se me vino a la cabeza, ¿no? Un poco que como que esas aves de ciudad pues son como a nivel de personas, como si vivieran un poco en el tercer mundo, y luego los pájaros que viven aquí con absolutamente libertad de movimiento, sin esos peligros del tráfico, de la humanidad y de todo, robándole comida a mis gallinas, con un montón de comida desperdigada por el suelo para comer
todo lo que quieran. Es como si fueran los millonarios de las aves, ¿no? Pasando su vida en una especie de resort de lujo. Y una cosa, pues ya te digo, de lo que más me sorprendió de todo esto, es como esos pájaros de ciudad se han asentado allí y no han salido ya volando a explorar otras alternativas, ¿no? Porque de verdad es que te sientas en una terraza y te rodean un montón de palomas que ya se juegan su integridad física por coger una triste miga de pan. No sé, me pareció curiosa la reflexión. Y bueno, voy a seguir haciendo esto, como veis llevamos la mitad. No sé si me haré todos hoy, yo creo que me voy a hacer de momento estos y esos los dejo para el próximo diario de campo, porque creo que me estoy enrollando un montón y llevamos un montón de minutos de grabación a lo tonto. Y esta tarde lo que quizás haga para dejar ya esto terminado es empezar a entutorar todas estas. Al final esas se plantaron como una semana después, o sea que a estas le corría como más prisa el tema de la poda, y por lo que veo, lo dobladas que se están quedando ya, también les viene bien que las vayan tutorando ya. Ya tenemos todo esto bien podadito. Habría que haberlo hecho antes porque estaban las ramas muy crecidas, y por ejemplo en estas más pequeñitas pues la poda es muy simple, porque eso que ahora son ramas grandes ahí simplemente son las esquinitas que las vas quitando con la mano, y aquí ya hemos tenido que meter la tijera, síntoma de que le habría venido bien hacerlo un poco antes. Pero bueno, aquí vamos haciendo las cosas como se van pudiendo. Parece que no hayamos hecho nada, pero la densidad que le hemos quitado a todas estas plantas, fíjate, fíjate qué cantidad de hoja ha salido de todo esto. También tengo más por allí, así que le hemos hecho aquí un trabajito muy importante desde luego. Seguiremos con las demás partes del huerto, también podo las tomateras y podo los pepinos. Los calabacines de vez en cuando, de momento cuando son pequeños no hay que hacerles nada, pero cuando van creciendo muchísimo pues sí que los aclaré un poco para favorecer la entrada del sol en los frutos, y sobre todo para eliminar las ramas bajas, sobre todo las que han tocado el suelo y se van cogiendo un color como amarillento, ¿sabes? Síntoma de que pueden estar pillando hongos, para que eso no vaya más. Y por cierto, fijaos en los calabacines, que es un poco lo que os hablaba antes de que te vas unos días y cómo cambian las cosas. Me fui dejando prácticamente solo la flor y mirad qué pequeños calabacines tenemos ya, tamaño dedo índice, pero con la velocidad que tienen estos bichos para crecer, en 5 o 6 días yo creo que vamos a estar recogiendo los primeros calabacines. Un cultivo que me gusta mucho por esto, porque igual que esos tomates que ya tienen algún tomatito pequeño, le queda por lo menos un mes hasta que empiecen a madurar, esto de un día para otro, macho, ya estás comiendo calabacín, es maravilloso. He estado haciendo más cosas durante la mañana, la he aprovechado muy bien, la verdad, estas horas de fresquito, que es lo que quería. Lo que pasa que he estado pasando también los vídeos de la GoPro al ordenador y me he dado cuenta de que llevábamos una barbaridad de tiempo, así que lo que he hecho después de podar las tomateras esta mañana lo veréis vosotros ahora después de comer. Además he tratado un tema muy interesante que me he informado muy bien, creo que ha quedado muy guapo, así que no os lo perdáis. Pero en este momento tortilla francesa, por no poner las imágenes de siempre, pues digo, voy a aprovecharlo para hablar. A ver, espera un segundo que cojo un plato, se me ha olvidado que estas yemas de huevo son para Tesla, como os enseñé, para complementar un poquito el pienso y darle alegría a la vida. Vamos a ir dejándolas por ahí. Hoy tengo, por cierto, un huevo de oca, 4 de gallina. Suelo echarme alguno más de gallina, lo que son las claras, pero bueno, por mis fricadas nutricionales hoy he desayunado más proteína de lo normal, así que recorto un par de huevitos aquí. En fin, de lo que quería hablaros, patrocina losdiarios.es. Los que no seáis miembros y no hayáis estado viendo los vídeos, esto sonará un poco a chino, así que os preguntaréis de qué estoy hablando. Y es que pues últimamente me han contactado varias marcas para hacer promoción, la mayoría a cambio de productos, pero quiero dinero. Creo que tengo ya cierta visibilidad en redes. Para montar la página web estuve mirando que tengo más de 2,5 millones de impresiones todos los meses entre todas las redes, y además creo que me curro mucho los vídeos promocionales, quedan muy bien. Taxdown, por ejemplo, me contactó, me pidió si podía, digamos, promocionarlo por su cuenta. Ryobi también le está dando publicidad en Instagram, publicidad de pago a mi vídeo. Creo que están guapos, tío, pues además utilizo los elementos de la parcela, los animales.
los cultivos. Me curro el guión, estoy, por ejemplo, en el de Touchdown, en el último, estuve pues 40 minutos guionizando y luego aunque veáis un vídeo cutre, dices, no, este vídeo dura 1 minuto, ¿qué habrá tardado en hacerlo? Se te pueden ir 3-4 horas en hacer el vídeo, pero al final... Pues creo que es como lo de dinero llama dinero, promoción llama promoción, y si te curras una buena promoción, pues siempre pueden surgir de ahí más promociones. Por eso he creado patrocinalosdiarios.es, para buscar estas promociones, uy, se me ha caído esto, para buscar estas promociones, digamos, de manera proactiva, ¿sabes? Porque está muy bien poner tu email para que te contacten marcas en la descripción de los vídeos, pero al final, pues ahora yo si veo algún tipo de marca por Instagram o alguna cosa que creo que quedaría bien patrocinando mis diarios de campo, pues les envío directamente esta web y pueden ver un poquito quién soy, ver mis números, ver qué ofrezco en esta campaña. Pues una campaña muy completa que incluye varias cosas, publicidad horizontal en un diario de campo, un vídeo original de estos, ponerme la camiseta en los diarios de campo, ya que siempre salgo de espaldas, pues por darle también así un toque de gracia y más visibilidad. O sea, un pack a un precio que creo que está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta este tipo de vídeos originales, que no es la típica promoción que dice, salgo yo directamente sin curro de edición, sin curro de guión ni nada y decir, compra aquí y este es el código de descuento, tal. Son vídeos que me trabajo y bueno, he estado calculando también las visualizaciones que suelen tener las campañas, sumando todas las redes sociales, y por ejemplo la última de Touchdown se ha ido a más de 80.000 visualizaciones, la de Ryobi la última pues un poquito menos, han sido 22.000, tengo las de Barking que se quedaron por 60-70.000, o sea, es una cifra considerable que creo que alguna marca pues que no quiera patrocinar a un Ibai Llanos o a gente así tan grande que tendrá que pagar miles de euros, pues por un módico precio pues puede invertir en este chavalito de campo y darle algo de visibilidad. De cara a vosotros, mis seguidores, decir que como he mantenido siempre en este canal, no voy a patrocinar cualquier mierda o cosas con las que moralmente no esté de acuerdo, productos que no me parezcan fiables para mostrar a vosotros, ¿sabes? Porque quiero tener esa credibilidad de que cuando diga que algo es bueno, pues me creáis y sepáis que es bueno. Así que ya te digo, en ese sentido tampoco quiero hacer de mi canal una teletienda, pero creo que tener los diarios de campo patrocinados pues estaría bastante bien. Y nada, voy a cocinar esto, luego tengo que deshacer la maleta, no la he deshecho porque no quería perder tiempo de frescor fuera, así que eso lo he dejado para después de comer, que estaremos a más de 35 grados, ahí fuera no se puede salir porque es el infierno, así que desharé la maleta, dejaré subido el vídeo ahora después de comer también del huerto que os he estado comentando, y luego creo que me voy a tumbar un rato. Últimamente estoy cambiando un poco los horarios, me tumbo pues por lo menos 1 hora, ¿sabes? Para dejar que pase un poco de tiempo. La mayoría de las veces no me duermo, pero bueno, estoy ahí tranquilito viendo una serie a oscuras en la habitación, me relajo un poco y luego pues seguimos haciendo cosillas y veréis también qué es lo que he hecho esta mañana. Y mirad cómo tenemos ya aquí las uvas de esta parra, ya formadas en sus racimos. Estaba esperando a que pasara el periodo de la floración y que estuviera la uva de esta forma para podarnos un poco esta parra, que está súper asalvajada, hacerle esta poda primaveral que sin duda se tendría que haber hecho antes, pero ya que no le hice a tiempo, pues quería eso, que estuviera la uva bien formada para después meterle cobre y prevenir la entrada de posibles hongos en la planta. El cobre puede afectar a la floración y al cuajado de los frutos, así que como mejor prevenir que curar, pues estaba esperando en este momento, así que vamos a darle una poda ligera a esto, tampoco vamos a hacerle demasiado daño. Y eso sí, para meterle cobre voy a esperar, porque el día no es tan cálido como me esperaba, pero vamos a superar los 35 grados y el cobre puede llegar a ser un poco tóxico cuando superamos los 30. ¿Qué solución tenemos para aplicar cobre en esta época? Aplicarlo a última hora de la tarde, así que al final del todo me prepararé pues un par de litritos de cobre, quizás le meta otra ronda
banda a todos estos arbolitos porque ya hace 10 días que le dimos el viaje y, por ejemplo, los del huerto he visto que están mejorando tras esa aplicación de fungicida, y de momento vamos a dejar todo esto podado, que además tengo un tema interesante relacionado con las viñas para hablar. En realidad podría haber seguido podando tomateras durante todo el diario de campo de hoy. Lo que pasa que es que noto que si varío de actividades, si no dejo, porque claro, si no sería pues dejar la cámara en un plano fijo, hacer la misma actividad durante más de media hora, pues creo que los diarios de campo quedan bastante más dinámicos, bastante más entretenidos, y como me es igual hacer esto hoy y seguir haciendo lo de los tomates mañana, pues por eso básicamente he dejado algunos tomates sin podar y hemos venido a hacer esta ligera poda que le vamos a hacer a la parra. Y el tema que quería tratar, porque el otro día mientras empajaba las cebollas os hablé de un hecho histórico, de la pequeña era de hielo europea, y parece que gustó. He recibido varios comentarios de que había gustado mucho el tema, ya lo conocieran o no lo conocieran, pues creo que quedó bastante ameno. Son temas de los que me informo. También me comentaron que había algún fallito. Al final pues yo no soy un experto historiador ni tampoco un experto conocedor de la historia de la agricultura, pero simplemente pues me intento informar de estos temas de fuentes fiables y compartirlos pues de una manera amena para pasar aquí un ratito mientras hago estas actividades. Y voy a tratar otro tema histórico pues relacionado con la actividad que estamos haciendo, que es, no sé si habéis oído hablar, si no estáis relacionados con el mundo del campo seguramente no, de la filoxera. La filoxera es un insecto de estructura un poco parecida al pulgón, pero cuyos daños son muchísimo más graves. Y esta historia que os voy a contar fue de cómo Europa estuvo a punto de perder absolutamente todas las viñas que tenía plantadas. Cuando hablo de todas, es de todas, porque esto pudo ser, bueno, y fue, lo que pasa que durante un corto periodo de tiempo, totalmente devastador. Y es que alrededor de 1860 la globalización estaba en pleno apogeo y la gente pues estaba flipando. Aunque hable de cosas históricas, me gusta hablar de manera natural, ¿no? Así que digamos que la gente estaba flipando, ¿no? Con la de plantas, con la de verduras que había en América. Ya hablamos el otro día de, pues por ejemplo, de la introducción de la patata. Cuando estuve plantando el huerto vimos que la mayoría de todos esos cultivos venían de América. Y entonces, claro, había un tránsito continuo de este tipo de material vegetal, ya sea semillas, ya sea plantas, desde América hasta Europa. Pero claro, esas plantas, al igual que por ejemplo hay muchísimos controles ahora para este tipo de introducciones de plantas, y es debido a estos temas, traían unos amigos inesperados, que era la filoxera, este insecto que a partir de 1863, que es cuando se vieron los primeros daños en el viñedo francés, estuvo a punto de cargarse la viña de toda Europa. ¿Y qué pasó? Pues claro, la primera pregunta que había que hacerse es ¿por qué esto afectó tanto a Europa? Y ya era una cosa, porque en América también se producía vino, pero ¿por qué no estaba afectando en América? Y es que claro, en América las viñas que se usaban, las variedades, la adaptación que tienen pues todo organismo vivo, ya sean plantas, ya sean seres humanos, ya sean animales, se habían adaptado a esta filoxera y convivían con ellas y no llegaba a matar la planta. No es que se aplicara algún tipo de fitosanitario especial ni que hicieran alguna cosa extremadamente distinta a los europeos, simplemente la adaptación de esas viñas durante años y años a esta plaga que allí sí era pues una cosa normal que sucedía, pues las hacía más resistentes. Pero claro, llegó la filoxera a Europa, a estas plantas que nunca se habían enfrentado a una plaga así, y el destrozo que hubo fue brutal, sobre todo en Francia. En Francia en esa época siguen siendo grandes productores de vino, pero en esa época producían alrededor del 50% de todo el vino que se producía en el mundo, y en tan solo unos años entre el 40 y el 80% de las zonas vitivinícolas quedaron totalmente arrasadas, prácticamente el 80% de todas las viñas perdidas. Y entonces claro, ¿esto qué provocó?
pues provocó unos daños económicos enormes. Gente cuya economía dependía totalmente de la producción de vino, zonas incluso enteras que dependían totalmente de la producción de vino, quedaron totalmente arruinadas sin una solución a corto plazo, porque probaron con un montón de fitosanitarios, con productos químicos, incluso se intentó inundar campos enteros, porque ya que esta enfermedad era un insecto que atacaba la raíz, pues dijeron a ver si con agua nos lo cargamos. Inundaron campos enteros, vieron que no había absolutamente ninguna solución. Entonces esto provocó muchas cosas. Lo primero, tremendas migraciones, buscando pues desde el campo a la ciudad, buscando otras formas de ganarse la vida, reducciones enormes de la producción de vino, también la adulteración de este, porque la gente seguía pidiendo vino y se mezclaban con mierda para el poco vino que había, pues producir más cantidad, y en fin, unos daños enormes. Y no os creáis que esto solo se quedó en Francia, porque esto se empezó a extender por toda Europa. Lo que pasa que la economía de los demás países no era tan dependiente de la viña, ¿sabes? Pero por ejemplo en 1970 llegó a España, y algunas zonas pues que todavía son grandes productoras vitivinícolas, como son La Rioja o zonas del Cataluña, que en la época era donde más vino se producía. También la destrucción, si bien no tan grande como en Francia, fue enorme, fue devastador. Fue, pues eso, pérdidas y pérdidas y pérdidas. Por cierto, estas ramas que van cayendo, voy a ir aprovechando las que pueda para enrollarlas así un poco y que no se me vengan al suelo, porque luego, si no se echan a perder los racimos por sí solos, van a llegar las ocas y se lo van a comer. Así que esto voy a intentar enrollarlo por aquí. Y os preguntaréis, pero bueno, ahora tenemos viña aquí en Europa, ¿no? Así que esto se solucionaría de alguna manera. Y sí, se solucionó. Y es curioso, porque la solución se encontraba en el mismo sitio que el problema, porque la gente experta en este tipo de cosas, los botánicos de la época, se preguntaron, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en América no tienen estos problemas con la filosera? Vamos a investigar un poco a ver qué viñas tienen por allí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces lo que hicieron, porque claro, estamos hablando de 1870, incluso 1880, ya cuando se tomaron este tipo de soluciones, el tema de los injertos, que es un tema que hemos tratado ya en otros vídeos, y aquí se refleja también pues la gran importancia, ¿no?, de todo esto de los injertos, es que empezaron a traer viña de América, esa viña que hemos dicho que llevaba años conviviendo con esta enfermedad, que la hacía resistente a todos los daños provocados por la filoxera. Y claro, trajeron esta viña de América, pero dijeron, hostia, claro, es que nosotros tenemos unas variedades tradicionales aquí que no queremos perder, años y años y años de cultura del vino, perfeccionando los sabores, perfeccionando, pues adaptando las plantas a las zonas de cultivo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? No plantar directamente esas viñas americanas, que además también estaban adaptadas, claro, a las condiciones climáticas de su entorno, y aquí iban a producir un vino peor, sino que la solución fue usar esa viña americana de portainjerto. ¿Qué es el portainjerto? Que ya lo hemos dicho alguna vez. Pues es, digamos, la base de los árboles, ¿sabes? Tú tienes el portainjerto, que es lo que contiene, digamos, la raíz, y luego arriba, a través de la técnica del injerto, pues ya metes la viña europea. ¿Y qué pasó? Pues que consiguieron poco a poco, a través de la introducción de estos portainjertos, que crearon también una floreciente industria en América, ya que se empezaron a exportar a miles y miles y miles, porque claro, en cuanto se enteraron que esta era la solución, absolutamente todas las zonas vitivinícolas de Europa pues empezaron a comprar esto para volver a ser lo que eran. Pues empezaron a traer una barbaridad de portainjertos de América, instaurando encima de ellos los injertos de la viña europea que teníamos por aquí para conservar esa cultura, ese sabor, ese buen hacer del vino que teníamos también por aquí. Aunque sí que hay que decir que en todo este proceso se perdió, y esto es cultura también, ¿no? Es como cuando hablábamos de la tala de olivos que estaban realizando por el tema de la energía solar, de instalar placas solares. Al final, el mantenimiento de variedades tradicionales y de todo este tipo de cosas también es cultura, ¿sabes? Y la verdad que se perdió bastante, e incluso he visto que
actualmente sigue habiendo trabajos que persiguen recuperar todas estas variedades tradicionales que en ese momento quedaron atrás, sobre todo en Francia, que es donde más afectó. Y esto de los portainjertos tampoco creáis que es un proceso sencillo de traer cualquier portainjertos, meterle ahí encima la viña europea y ya está, porque al final, claro, esos portainjertos también están adaptados al tipo de terreno concreto de la zona donde salieran de América, al tipo, o sea, al clima, a todo. Es que las plantas se adaptan un montón y si las llevas a otro sitio, pues es raro que se desarrollen igual. Entonces los agricultores de cada zona tuvieron que ir probando y probando y probando a ver cuál se desarrollaba mejor, a ver cuál se desarrollaba peor, hasta finalmente dar con la clave. Y alrededor del año 1900 ya prácticamente todos los viñedos europeos, y cuando hablo de todos es todos, absolutamente en todas las regiones de Europa donde habían sufrido estas pérdidas, ya estaban con portainjertos americanos. Es más, actualmente todos los viñedos, menos quizás alguna excepción muy tradicional, pero sobre todo aquí en Europa no creo que suceda, estaban todos pues ya con estos portainjertos americanos. Es curioso, ¿no?, pensar también pues lo rápido que se soluciona este problema. Si bien hablamos de unos problemas ya en una edad muy moderna, pues estamos hablando de 1900, no es como los problemas que se sufrieron en esta pequeña glaciación que hablamos el otro día, que empezó en 1350, cuando no había tanto avance tecnológico, tanto avance científico. Pues fíjate qué resolutivos somos los seres humanos, tío. Por eso creo que cuando se den este tipo de problemas naturales, de plagas y de cosas, pues parece que se va a acabar todo, ¿no? Parece que ya no podremos hacer nada, pero el ser humano es completamente resiliente, incluso podríamos decir que antifrágil, porque seguramente esto de los portainjertos americanos también sirvió para mejorar, ¿sabes? No solo para resistir, sino para mejorar en muchísimas cosas. Y en fin, que hemos llegado aquí como especie, aunque a veces seamos unos cabrones, pero también hay que mirar lo bueno, ¿no? Si hemos llegado aquí como especie es por esta capacidad de adaptación que tenemos, de resolución, de procesamiento científico que nos lleva a encontrar soluciones tremendamente espectaculares. Y esto de la filoxera pegó duro en Europa, pero no te creas que fuimos... O sea, esto afectó a todo el mundo en mayor o menor medida. Sí que es verdad que hay algunas zonas, pues por determinadas características, por ejemplo, he estado viendo que Chile, por su protección geográfica, ¿sabes?, que está un poco separada por el tema montañas y por suelos arenosos donde la filoxera se desarrolla peor, pues aún se conservan variedades tradicionales, variedades prefiloxeras que se llaman, en viñedos, pues fíjate la de años que tienen ya esos viñedos, que siguen ahí aguantando con sus variedades tradicionales. Esto pasó también por el aislamiento geográfico en Australia, donde se conservan también viñedos de este tipo, y aquí en Europa parece que no, pero también, por ejemplo, en Santorini, en Grecia, que al ser una isla pues quedó protegida de estos ataques, también se conservan este tipo de viñedos tradicionales. Por cierto, le estamos metiendo un buen viajecito a la parra, ¿eh? Esto yo creo que le va a venir muy bien. No lo había hecho ningún año, pero esto le va a llevar la energía que seguiría tirando en todos estos chupones, se lo va a llevar a la uva y seguramente saquemos de aquí unas uvas muy ricas y muy buenas. Eso sí, con pepita. Ya sabéis que este año he plantado uvas sin pepita, pero bueno, de momento habrá que comer con pepita, que es lo que hay. Por ejemplo, a mi madre dice que le gusta incluso morder la pepita dentro de la uva. A vosotros no sé qué os parece, a mí me da como muy mal rollo. Por cierto, estoy escuchando como un tractor por ahí, al fondo, están los perros ladrando. Yo no sé si habrán empezado con la recogida del cereal, porque a partir de ahora, durante este mes, es muy de encontrarte tractores por la carretera, cosechadoras y cosas así. Se empieza la recogida del cereal de invierno, que ha estado secando ya con estas temperaturas en los campos. En muchos sitios se hacen alpacas directamente, en otros se cosecha el cereal. Seguramente algún día que salga con el coche, pues si veo alguna cosechadora trabajando o alguna cosita así, hagamos una parada para hablar de este tema. Que por ejemplo en esta zona hay otras zonas que dependen más de otros cultivos, pero aquí se cultiva muchísimo cereal. Yo diría que cereal y olivo son las claves de la zona, también el maíz, pero ya te digo, mira, ¿lo escucháis? Pero ya te digo, a ver si
si hablamos del tema algún día que salga de la parcela. A ver, vamos a acercarnos, a ver si es el tractor. Pues efectivamente, no es tractor, es directamente cosechadora, lo que pasa que se está alejando justo. Pero bueno, veis ahí también el camión ese donde van a cargar todo el cereal, que es un camión directamente del secadero. Están ahí trabajando. Lo de las cosechadoras es increíble, ¿eh? Qué pedazo de máquinas. Al final, pues ¿qué puede costar una cosechadora? Son varios cientos de miles de euros, ¿eh? Normalmente la gente no es propietaria de las cosechadoras. Esas las alquilan, vienen a trabajar por horas, incluso se mueven de comunidades autónomas. Hay movimiento de coches, tal. Por cierto, tenemos que limpiar la piscina. La estamos vaciando poco a poco para que no se inunde la parcela echando el agua, pero fijaos la de mierda que acumula. Aquí tiene una mañana de limpieza tremenda. Yo por mí la tendría incluso como depósito de agua. Yo soy como un gato con el agua, no me gusta bañarme, pero bueno, a mis padres sí les gusta darse un baño de vez en cuando. Y bueno, me voy a quedar terminando de arreglar la parra, porque ya la historia de la filoxera se ha acabado. Una historia me ha parecido, mientras la estaba leyendo y tal, muy interesante, ¿no? Que cuadraba muy bien con esta actividad que iba a hacer, y espero que os haya gustado. Ahora, en cuanto baje un poco la temperatura, preparamos el cobre y le metemos un viajecito a esto, que no quiero que por esos cortes de la poda me entren hongos. A ver si vamos a pecar aquí también de iatrogenia, ¿no? Ya sabéis ese concepto que me gusta tanto, que intentando mejorar esto con una poda, al final por esa poda se lo coman los hongos y en vez de hacer un bien le hayamos hecho un mal. Por cierto, mirad qué bonitos los cerezos que plantamos el otro día. No se sabe todavía si han agarrado, es muy pronto para decirlo, pero bueno, de momento sanos, se los ve sanos. Siete de la tarde y aprovechando que ya ha caído la temperatura un poquito, tampoco os creéis que mucho, ¿eh? Estaremos rondando todavía los 30 grados, quizás algo menos, pero bueno, ya no son los 38 grados de antes, que puede causar algún problema. Además, a partir de ahora ya llega la noche y aunque estamos teniendo noches tropicales de 20 grados, a esas temperaturas ya no hay ningún problema con el cobre. Vamos a preparar aquí 3 litros como el otro día. El otro día me sobró para fumigar un montón de árboles, pero claro, la parra de hoy tiene bastante densidad foliar. Vamos a aplicarle bien cobre por todos los sitios, así que yo creo que 3 litros nos va a llegar bien, y si sobra pues le meteré un poquito a los frutales del huerto, que sobre todo uno de ellos, ahora si le echamos, os lo enseñaré, parece que está mejorando bastante, ¿eh? Vamos a meterle aquí 5, a ver... Sí, vamos a tirar de 5 mililitros por litro, o sea que serían en total 15 mililitros, que es la dosis así que se suele echar en frutales y olivo, quizás un poquito más, pero bueno, yo tiendo a ser conservador con estas cosas, que mejor quedarnos un poco cortos que pasarnos, ¿no? Aunque bueno, ya os dije que el cobre en realidad es una cosa muy ligerita y que es muy difícil hacer cualquier tipo de daño a un árbol por echarle demasiado cobre, ¿sabes? Hombre, a ver, si le echas 20 mililitros por litro, pues lo mismo te lo puedes cargar. Uy, ¿qué estoy haciendo? Joder, ya es que a estas horas... A ver, tenéis que tener en cuenta, yo a estas horas ya no suelo grabar los diarios de campo, suelo acabar las tardes antes, porque soy una persona que hoy ha salido de Madrid a las 6:30 de la mañana, lo que ha implicado levantarme a las 5 de la mañana. Entonces, claro, evidentemente yo a las 7 de la tarde ya no rindo, ya estoy cansado, estoy básicamente pues para cenar ahora tranquilamente, hacer quizás alguna labor de ordenador, me suelo etiquetar algún vídeo, una cosa así que no requiera mucho esfuerzo después de la cena mientras veo alguna serie o alguna cosa así, y luego pues ya meterme a la cama, ¿sabes? Pero claro, si yo me levanté a las 10 de la mañana, pues ahora estaría todavía fresco como una lechuga, pero yo a partir a las 6 de la tarde ya me voy notando el bajoncillo, ¿sabes? Pero ya a las 7 pues eso, por eso no grabo, porque perdón si me trabo en algún momento, pero solo soy un señor de campo, un señor con una vida de gallina que madruga mucho y que a estas horas solo tiene ganas de cenar y dentro de poco irse a la cama. Bueno, en fin, dejando las tonterías estas de lado, vámonos a aplicar este cobre. Por cierto, para estas cositas así concretas, que no te tengas que hacer un olivar entero, solo quieras aplicar cobre, un arbolito, lo que sea, muy cómoda esta mochila. El otro día me quejé un poco de ella por la mala calidad de sus materiales, pero bueno, también hay que tener en cuenta, pues yo que sé que me costó, lo mismo me costó 10 euros, ¿sabes? Tampoco se le puede pedir demasiado.
Pero antes, pues por ejemplo, para este tipo de trabajo, ves, la calidad del material, me vuelvo a quejar, se está doblando la goma, pues una gomilla de mierda. Pero bueno, en fin, que lo que te quiero decir, pues antes yo a veces me cargaba la mochila de 16 litros y me la ponía a la espalda, pues quizás solo con 5 litros de producto. Y además cuando llegaba a la parte de abajo, como que no fumigaba bien, ¿sabes? Al tener muy poca cantidad de líquido. Y luego aparte, los que hayáis usado ese tipo de mochilas, sabréis que son unas destrozaespaldas. O sea, como tienes encima que estás dándole la presión así como para abajo, es como que tiras para abajo de ti mismo, y es que ya te digo, es que es una cosa que odio. Y para estas cositas me está viniendo muy bien esta mochila, ¿eh? Estoy amortizando la compra, fíjate que la tenía ahí guardada, la limpié bien porque para lo que sí la usaba a veces era para meter lejía y limpiar el gallinero y cosas así, pero la vamos a usar más para este tipo de cosas. Y otra cosa que he estado pensando, porque claro, esta parra pues es como fumigar un olivo, fumigar de manera normal un árbol, que por cierto, le voy a meter bien, que caiga por todas las hojas, que caiga en todas las uvas, porque el cobre ya no es que cree una capa encima de la hoja o encima de las uvas, sino que esto al final lo acaba, digamos, asimilando la planta y le crea unas reservas que podríamos llamar interiores, así que viene bien, ¿sabes? Que absorba bien de cobre esto, que el cobre no falte, que además es una cosa pues que está bastante bien de precio, ¿sabes? Tampoco es que sea una cosa extremadamente cara, y con todas las uvas que tenemos aquí, vamos, merece la pena gastar dinero y que salga todo esto para adelante, porque tenemos aquí un montón de kilos de fruta. Y esta parra, como visteis el año pasado, saqué bastante producción, saqué de ellas unos cuantos kilos de uva que estuvimos disfrutando aquí en casa, pero la que sí que me pilla siempre hongos es la otra, tío, la que tengo enfrente de casa, la que es una parra de sombra. Nunca me ha preocupado demasiado porque entre que tengo animales que también disfrutan las uvas, se las suelo tirar a las gallinas, incluso le llevo algún racimillo a las cabras cuando tienen, ¿sabes? Cuando pillan hongos es como que se deseca la uva, ¿sabes? Se te queda que parecen pasas ahí en la misma planta, y entonces lo que hago, pues eso, se lo tiro a los animales. Pero este año vamos a intentar también echarle este cobre, aunque realmente para las parras, ¿sabes? Es mejor el azufre que el cobre. O sea, además el azufre también tiene una función insecticida que les debe venir bien. Pero bueno, como esto es lo que tenemos por casa, pues echamos esto. Pero a la otra le voy a aplicar un tratamiento. Pero al ser una parra de sombra, que está, pues claro, encima de ti, he pensado, ¿cómo se fumiga hacia arriba? O sea, a ver, yo le puedo echar, pero aparte de que ahí sí que lo tendré que hacer con mascarilla, porque el cobre, a ver, no es demasiado nocivo, pero tampoco es cuestión de ir tragándose mucho, ¿sabes? Esto, pues, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo así sin mascarilla ni nada, ni guantes, ni demasiada precaución, porque al final, si eliges un día en el que no haga demasiado viento, cuestión importante también para fumigar, que no haya demasiado viento, ya no porque te vaya a venir a ti el producto, que hay que tener especial precaución si no estuviéramos hablando de cobre y estuviéramos hablando pues quizás de un fungicida más fuerte o de algunos insecticidas que vamos, te tragas un poquito, inhalas un poquito y no es que te tengas que ir al hospital, que en algunos casos directamente sí, sino que al final estás causándote ahí un daño al organismo que es mejor evitar. Pero bueno, aunque sea cobre, tío, fumigar para arriba, se va a quedar la plaza goteando, se va a quedar el suelo azul, que bueno, luego se puede quitar con agua. Las gallinas me las conozco y van a ir a picar las gotitas que están cayendo, o sea, va a ser una labor ciertamente complicada. Yo creo que me voy a ver algún vídeo en YouTube de a ver la gente cómo lo hace. Yo creo que no tendrá más misterio, que simplemente pues tendrás que fumigar hacia arriba y pasarán esas cosas que os estoy diciendo, pero no sé, pues si hay alguna técnica o alguna cosa concreta, que si alguien conoce, pues también que me lo diga, ¿no? Pues sería interesante saber si hay alguna especie de truco. Y bueno, ya veis, no tiene mucho misterio, fumigándolo bien, que pille pues más o menos así todas las hojas, el embés también, o sea, la parte de atrás de la hoja, que caiga en todo. También le estoy dando aquí a la maderita y sobre todo priorizando las zonas donde le hemos hecho cortes, porque esto del fungicida, aparte de esos hongos que pillan las uvas, pues le viene bien para digamos, que tampoco entren hongos en la madera a través de los cortes de la poda, que es para lo que se suele usar el
cobre. Aunque bueno, el cobre tiene muchas funciones. Por ejemplo, se le aplica en los inviernos al olivar, se le hace después de podar por esta función que tiene de protección, pero a la vez también tengo entendido que le crea como una protección ante el frío, ¿sabes? A los mismos olivos y mira, para otro diario de campo en el que salgo utilizando cobre, es que ahora mismo no me lo he preparado, pero me voy a buscar bien qué otras funciones tiene el cobre, además de todas las que conocemos. También os puedo decir por mi friquismo en nutrición que es un buen condroprotector que ayuda a la salud articular, aunque también habría que ver la diferencia química entre el cobre que ingerimos en los alimentos y este oxicloruro de cobre. No sé si habrá diferencias en toxicidad y cosas así, pero ya os digo, no le tengáis miedo, por mucho que tengáis un huerto ecológico, esto incluso está permitido en agricultura ecológico, no tenerle miedo al cobre, tío, que no es una cosa, es que la gente lee cobre o lee cosas así y no es una cosa tan mala, de verdad os lo digo, permitido en agricultura ecológica, con ciertos límites, eso sí, por cada hectárea que se cultive, pero bueno, que ya te digo que es una cosa muy ligerita y que viene bien echar a las cosas, porque mejor echar un poquito de cobre a que se te coman las plantas los hongos, tío. Además aquí, como os digo siempre, pues soy bastante suertudo en el sentido de que, bueno, suertudo, tengo mis pros y mis contras. Os acabo de decir que son las 7 de la tarde y hay casi más de 30 grados. Pues si tú vives en Asturias, pues sí, vas a estar muy fresquito, pero en el tema de hongos por ahí por el norte, por ejemplo, para sacar unas tomateras adelante, tienen que tirar de variedades específicas, fumigar cada 2x3 y aún así, pues todo lo que no sea verdura de hoja y todo lo que tenga capacidad de pudrición tiende a pudrirse, tío, así que cada uno pues sus pros y sus contras. Aquí hongos pocos, calor, eso sí, calor, muchísimo calor. Y bueno, me voy a quedar fumigando yo todo esto. Cuando acabe, pues no sé, es que parece que no, pero sabía yo que venía bien preparar 3 litros, por cierto, no me estáis viendo, estoy por aquí escondido, que no me veis, que sabía yo que venía bien preparar 3 litros porque lo mismo me gasto todo esto por aquí, pero bueno, como también ya os he dicho que tenemos que fumigar la otra parra, pues cuando lo hagamos lo mismo ya le metemos el viajecito a los árboles esos del huerto. Y como entre el viaje y toda la movida ha quedado un diario de campo bastante completo y sobre todo bastante largo, porque no esperaba yo enrollarme tanto con el cobre, pero fíjate, estoy más dicharachero de lo que parezco con el cansancio, ¿eh? Lo mismo tendría que grabar más vídeos a estas horas y quedarían graciosos. Me voy a venir por aquí para que me veáis un poco, porque no me gustaría despedir el vídeo de espaldas. Y nada, simplemente pues eso es lo que quería hacer, despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado el diario de campo de hoy. En el siguiente seguramente sigamos podando los tomates, nos metamos ya con el tema también de su entutoramiento y quizás le aplicamos un poco de cobre a la parra esa que os he dicho, porque esa además tiene las uvas más adelantadas, esa da las uvas antes que esta, así que seguramente hagamos eso también. Y nada, muchas gracias como siempre por verme, recordad que tenéis vídeos para los miembros del canal como os he contado, así que si queréis apoyar con un par de euritos los diarios de campo, pues meterle ahí un par de euritos, hombre, que no cuesta nada. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. Stocks and Tomatoes.